Hola a todos, el tema del día de hoy es direccionamiento IPv6. Esta es la segunda parte, la primera parte la vimos la semana anterior. Recordemos que el módulo es el módulo número 12, esto lo podemos buscar entonces en NetACAT. Y el curso entonces que estamos viendo es parte del curso Introduction to Networks versión 7. Retomando lo que vimos en el video anterior, vimos la parte 1, en este explicamos cuál es la necesidad del direccionamiento IPv6 a diferencia de IPv4. También explicamos cómo se representa en hexadecimal, dígitos hexadecimales. Veíamos que lo podríamos representar de esta manera. Con el diagonal también que me representa la longitud del prefijo, ¿no? Y comparamos los tipos finalmente de direcciones IPv6. En este video entonces será la parte 2. Veremos nuevamente una continuación de la anterior, que sería explicar cómo se configura, ¿no? El Global Unicast decíamos que se representaba por las letras QA, y el Link Local Address, ¿no? Decíamos que necesitábamos estas dos direcciones IP, versión 6. Entonces vamos a empezar con este, sería el primer punto. Luego veríamos cómo identificar las direcciones IPv6 de multicast. Y finalmente cómo realizamos el subneteo en IPv6. El primer punto, el que es la configuración de Global Unicast y Link Local, entonces lo podremos ver en la sección 12.4 del NetACAT. Vemos, por lo tanto, la configuración de un router, cómo se configura un router, un equipo de Cisco para el Global Unicast, ¿no? La mayoría de la configuración nos dice que es similar a lo que sucede en IPv4. Vamos a ver cómo configuramos IPv4. Recuerden, si tenemos router 1, config, poníamos interface gigabit 00, es un ejemplo. Poníamos la IP address 148.213.1.1, un ejemplo, 255.255.255.0. Y finalmente poníamos no shutdown. Con eso quedaba activada mi interfaz. En este caso, el comando de configuración para IPv6, ¿cuál sería? Sería entonces el que vemos aquí, como un ejemplo, router 1, config, interface, gigabit ethernet 000, este es un ejemplo, IPv6 address, entonces se escribe la IPv6 con recuerden, con lo que vimos en el video anterior, que podemos comprimir, ¿verdad? Y Cisco, digamos, sus equipos aceptan este formato de compresión. Y ponemos /64, diagonal 64. Aquí entonces ya no ponemos la máscara como lo poníamos en el caso de IPv4, simplemente ponemos el prefijo. Igual, para dejar encendida la interfaz, no shutdown, y nos salimos de ese formato de configuración. Vamos a ver también cómo configurar un host, un equipo de red que podría ser un host, una PC, una laptop. Ya traen la mayoría aquí vemos en el caso de Windows, ¿verdad? Lo más sencillo sería obtener de manera automática la dirección IP. Entonces le tendríamos que dar clic aquí, obtener IPv6 de manera automática. Pero para eso recuerden que tiene que estar activado un servidor que me pueda asignar automáticamente, un servidor DHCP que me pueda asignar automáticamente las direcciones IPv6. Si no tenemos eso, entonces tenemos que hacerlo de manera manual. Tenemos que darle clic aquí y utilizar la siguiente configuración. Vamos entonces a ponerlo. Recuerden que podemos ponerlo también, podemos escribir completo o podemos escribirlo comprimido. Vamos entonces a hacer la configuración manual del host de manera similar a como hacíamos en IPv4. La ventaja es que aquí ya no escribimos la máscara como en IPv4, nada más escribimos el prefijo de la subred. Recuerda que en IPv6 la mayor parte del tiempo se va a estar usando IPv6 el prefijo 64. No tendríamos ningún problema con eso. Y nos dice aquí que el router va a tener las dos direcciones. El Global Unicast va a ser una y el Link Local va a ser la otra.
Entonces estos dos son los que cuenta el equipo, el router. Entonces yo puedo utilizar cualquiera de los dos. Me dicen que una mejor práctica es utilizar el link local. Entonces de los dos que tenga el router, el Global Unicast me va a servir para acceder a él de manera remota, porque ese es el que sale al internet, y el link local se va a usar solamente dentro de la red. Entonces me dicen que aquí como default gateway, como gateway predeterminado, puerta de enlace predeterminado, una de las mejores prácticas es utilizar aquí el link local. Recuerden que el link local empieza generalmente con FE80, así, ¿verdad? Entonces, aquí podría ser, podría ser, por ejemplo, una dirección de link local y podríamos configurar así de esta manera, tanto el router como el equipo, el host. En esta topología veremos cómo se realiza la configuración. Aquí tenemos el host. Este host tiene una salida. Este de aquí sería su gateway. Perdona. Gateway. Entonces esta sería su puerta de enlace o su salida hacia lo que es el internet, ¿no? Internet o otras redes, ¿no? ¿Qué sucede entonces? Aquí podríamos asignar cualquiera de las dos direcciones. Link local, vamos a suponer que aquí tenemos F80 2.2.1 diagonal 64. Esta de link local, esta sería la LLA. Esta podríamos asignarlo como default gateway. Sin embargo, también esta interfaz de aquí tiene una dirección global unicast. Esta también entonces podemos asignarla como default gateway. Tenemos dos opciones. Pero nos dicen que la recomendación es utilizar ¿cuál? Utilizar la de link local, ¿verdad? Cada uno de los equipos va a requerir de todos modos una dirección global unicast. ¿Esto para qué? Para hacer el manejo remoto, ¿no? Y conectarse con otras redes. Recuerden que esta dirección de link local esta dirección solamente se queda dentro de la red y la global unicast requiere para comunicarse con otras redes. Aquí, suponiendo en este caso tenemos otra interfaz, esta puede tener otra interfaz de link local, F80 2.2.2, diagonal 64, y esta de aquí podría tener otra dirección de link local, por ejemplo, sería F80 2.2.3, diagonal 64. Entonces no se repiten estas direcciones dentro de la misma red, ¿verdad? Crearían un conflicto dentro de la misma red si se repitieran. Entonces aquí cada uno nuevamente va a tener, esta dirección de aquí va a tener una dirección global unicast y esta de aquí también va a tener una global unicast. ¿Esto para qué? Para poder comunicarse con otras redes, lo decíamos. Vemos, entonces va aquí la configuración, la IP, aquí va el prefijo, diagonal 64 en la mayoría de los casos, y aquí idealmente va a ir la del link local address. La que se asigna al router o la puerta de enlace va a ir ahí. La configuración de Global Unicast, ya lo vimos anteriormente, utilizaríamos el IPv6 address y seguido de la IPv6 /64 en la mayoría de los casos. Usamos no shutdown y finalmente usábamos exit. Así se configura entonces la Global Unicast. Veremos cómo se configura el link local. El link local sería muy parecido, entramos a la interfaz, en este ejemplo, en gigabit 000, ponemos IPv6 address, la única diferencia sería que final tenemos que ponerle que es link local. Y vemos obviamente que es otro tipo de direcciones. Recuerden que el Global Unicast address empieza en 2, por ejemplo puede empezar en 2000 y termina en 3, puede terminar en 3 FFF, ese sería, ¿no? Entonces tenemos que ver el primer dígito para ver si es Global Unicast. Si empieza en 2 o en 3, entonces es un Global Unicast. Si empieza en F80, entonces es un link local, pero finalmente tenemos que ponerle aquí link local para decirle al router que esa dirección pertenece a eso. La encendemos, la interfaz con no shutdown y nos salimos finalmente.
Para quedar bien claro nada más con el tema de Global Unicast Address y el tema de Link Local, ¿cuáles son las diferencias para distinguirlo de manera directa? En una ponemos IPv6 address y escribimos la dirección IP seguido por su prefijo, en este caso diagonal 64. En link local IPv6 address escribimos la IPv6 de link local, que va generalmente parecido a esto, .1, y vamos a escribir link local al final. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Vemos por acá con otro color que aquí no va el prefijo y el link local no se escribe en el primero, en el Global Unicast. El siguiente punto, ¿cuál es? El siguiente tema es las direcciones multicast en IPv6. Eso lo encontramos en la sección 2.7 en la Academia de Cisco. Las direcciones multicast IPv6 se dividen en dos, las que serían las bien conocidas y las solicitadas. Entonces las well known, las bien conocidas, y primeramente vemos las direcciones, ¿cómo empiezan? Empiezan con FF, aquí nos dice, puede empezar con FF 00, diagonal 8. Voy a cambiar de color. Cada uno de estos dígitos hexadecimales, decíamos que, en el video anterior, que son 4 bits. Entonces, 2F son, aquí estas 2F son los 8 bits. Si el prefijo me dice que es diagonal 8, es decir, puede cambiar cualquiera de los demás dígitos. Veamos entonces. FF01, dos puntos, sería otra dirección multicast. FF02 sería otra dirección. FF01, 0001, sería otra dirección, ¿verdad? Entonces podríamos estar viendo entonces diferentes direcciones. ¿Cuáles pueden cambiar? Las que pueden cambiar son a partir de aquí en adelante, a partir de aquí en adelante, a partir de aquí en adelante. Recuerden, las únicas que no van a cambiar son las dos Fs iniciales. Es muy fácil entonces distinguir una dirección IPv6 multicast simplemente viendo los primeros dos dígitos. Si son FF, entonces estamos hablando de direcciones multicast. La nota nos dice que direcciones multicast solamente se pueden asignar como direcciones de destino, no puede ser direcciones fuente. Recuerden, para enviar un paquete necesitamos una dirección de origen y una dirección de destino. En el caso de IPv6 multicast solamente pueden ser direcciones de destino. Vamos a ver adelante un ejemplo. En este ejemplo vemos que se envía un paquete multicast. Entonces tenemos aquí de este lado el grupo, cambiar de color porque no se ve, el grupo multicast, que serían estos hosts, estas PCs, ¿verdad? De aquí. Entonces vemos que empieza aquí la dirección IP empieza con FF, lo demás puede ser diferente, 1E, 2.2, 2.555. Entonces esta dirección de multicast corresponde a este grupo. Entonces se va a mandar a todos los equipos a todos los hosts de este grupo. Decíamos que estaban las IPv6 multicast se dividían en dos grupos. Por un lado eran las bien conocidas y por otro lado eran las solicitadas. Entonces, las bien conocidas primeramente. Las bien conocidas van a ser dos grandes grupos nuevamente. La primera es FF02 2.2.1. Este es para todos los nodos. Este es un grupo multicast para todos los dispositivos habilitados con IPv6. ¿sí? Todos los dispositivos que tengan IPv6
van a recibir, entonces se envía un paquete a ese destino. Y el otro es FF02 2.2.2. Vemos que lo único que cambia es el último dígito. Este paquete entonces va para todos los routers, ¿no? Los grupos multicast para todos los routers. Este grupo multicast, entonces entran todos los routers que estén habilitados con IPv6. De los dos tipos, que eran los bien conocidos y los solicitados, vamos a ver cuál es el multicast IPv6 para el nodo solicitado. Entonces aquí vemos en el ejemplo, vemos que cada uno de los hosts determina, el primero dice, mi controladora de red de Ethernet determina que este no es para mí. Este primero dice que no es para él. El segundo dice, mi controladora de Ethernet determina que este tampoco es para mí. Y en el último dice que mi controladora de red, mi NIC, determina que este es un paquete multicast para el nodo solicitado, que es en este caso el host. Si lo dividimos, si lo separamos en números, sería el host número 3. Un tema muy importante en IPv6, tanto como en IPv4, es dividir en redes, ¿no? El subneteo. Este lo vemos en la sección 12.8, cómo hacemos ese subneteo en una red IPv6. El subneteo entonces es dividir una red grande en redes más pequeñas o separar redes más pequeñas. ¿Cómo podemos separarlos? Recuerden ustedes algo muy importante, que en IPv6 se prefiere o se recomienda usar diagonal 64 todas las redes. Quiere decir que todas las redes van a ser del mismo tamaño prácticamente. Vamos a suponer nosotros que nos dan un prefijo de enrutamiento global que es aquí 48 bits, quiere decir que a nosotros nos van a entregar un prefijo diagonal 48. Quiere decir que nos restan 16 bits. Nos restan 16 bits para hacer subneteo. Entonces todas las redes van a ser del mismo tamaño, todas las redes van a ser diagonal 64. ¿Cuántas subredes puedo crear? Si es que me entregan una diagonal 48, entonces me quedan 16 bits para llegar a 64, serían 2 a la 16. Entonces yo podría crear 2 a la 16 subredes en total. Decía anteriormente, nos entregaban una red diagonal 48, aquí lo vemos, diagonal 48, esta es la red que nos entregan, este es el prefijo global, entonces, y esta nos habilita, tenemos 16 bits, decíamos que teníamos 16 bits, y 2 a la 16 sería en total entonces 65.536, sería el número total de subredes que estaría creando. Este no es el tamaño de la red. Recuerden, el tamaño de la red es diagonal 64. Son redes muy grandes. El prefijo global, que es este, el prefijo global no va a ser el mismo para todos. Vamos a poner 2001 db8 dos puntos ACAT. Este va a ser el mismo para todos. ¿Cuál podría ser la primera red? Entonces la primera red, vamos a ver, tenemos 16 bits. Entonces, 0, 0, 0, 1. Esta sería la primera red. Aquí lo podemos ver. No, perdonen. 0, 0, 0 sería la primera red. Aquí lo vemos, esta es la primera red, diagonal 64. ¿Cuál es la segunda red? 0, 0, 1. La tercera red, 0, 0, 2. Recuerden que es hexadecimal, entonces nos vamos hasta 00F y así sucesivamente. La última red finalmente entonces es el mismo prefijo, esto no va a cambiar, 2001 db8 ACAT, esto es lo que me entregan, eso es el diagonal 48, el prefijo de red global no va a cambiar, lo que va a cambiar nada más es mi nuevo prefijo de red, que serían estos 4 dígitos. Estos 4 dígitos hexadecimales entonces me hacen los 16 bits. Estos son los que cambiarían dentro de cada una de las subredes. Entonces aquí vemos FFF sería el último, ¿no? La última
subred. En total veíamos que teníamos 65.000 subredes, son muchísimas, ¿no? Muchísimas subredes de un tamaño diagonal 64, que quiere decir que son las redes muy muy grandes. Aquí vemos un ejemplo, una topología. En esta topología nos dice que tenemos 5 subredes. ¿Dónde están las 5? Aquí tenemos una subred, 2, 3, 4. Podríamos decir que tenemos 4 LAN. Y tenemos una quinta aquí que sería una WAN, ¿no? Entonces 4 LAN más una WAN tendría en total las 5 redes. Recordemos nada más, aquí tenemos la primera red conectada a este gateway, la segunda, la tercera y la cuarta LAN, y la quinta es una WAN que comparten estos dos routers. Vamos a poner que esto es router 1 y esto es router 2. Vemos las asignaciones, cómo se realizan las asignaciones. El mismo prefijo se utiliza para todas, 2001, DB8, ACAT, es igual para todos. Y aquí vemos que la primera tiene el número 1, aquí tiene el número 2, luego nos vamos al número 3 con la WAN, el número 4 por acá y el número 5 aquí. Recuerden que el tamaño aquí, como es el mismo para todos, entonces no importa en realidad el orden. Nosotros podemos elegir un orden diferente porque todas las redes tienen el mismo tamaño. Son diagonal 64 todas. Aquí. Entonces podemos ver que esta es la red número 1, la red número 2, la red número 3, la red 4, la red 5. Son 5 redes en total. Aquí vamos enumerándonos exactamente, ¿no? Aquí vemos, esta sería la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Entonces, esta 1 iría a la LAN 1, la 2 iría a la LAN 2, la 3 iría a la WAN 1, porque tenemos nada más 1. La 4 iría a la LAN 3 y la 5 iría a la LAN 4. Sé que confunde un poco la numeración, pero eso igual es irse acostumbrando. Veremos aquí cómo se realizaría la configuración del router 1. Este sería el router 1. Entonces veríamos solamente hasta acá. Este sería el router 2. Entonces veríamos cómo se realiza la configuración en este equipo de aquí, que es el router 1. Vemos por acá que esta es la interfaz gigabit 000. Entonces vemos primeramente la interfaz gigabit 000. ¿Cuál sería? Este iría a la LAN 1. Entonces sería, aquí me dice 2.2.1 por aquí. Entonces esta sería la IP de esta interfaz. Por eso, cuando configuramos la interfaz gigabit 000, le ponemos al final el número 1, ¿no? El siguiente es la interfaz gigabit 001. La interfaz gigabit 001 se encuentra por aquí. Entonces dice que es 2.2.1 también, pero cambia aquí el prefijo de la subred. Entonces aquí, se fijan, aquí es 1, aquí es 2, cambia el prefijo, sin embargo, la IP sería la misma, sería 1 también, pero con un prefijo de red diferente. Quiere decir que están en dos redes diferentes. ¿Cuál sería el tercero? El tercero sería la serial, la que conecta a la WAN, ¿verdad? Aquí sería, entonces, la número 3, que sería la serial. Aquí vemos cómo se configura interface serial 010, coincide, 010. ¿Y cuál sería el prefijo aquí? Lo único que cambiaría, decíamos que era el prefijo. Aquí sería 2.2.1, quiere decir que esta corresponde a la número 1. Si estuviéramos configurando el router 2, aquí dice que el prefijo es 2.2.2, digo la dirección IP. Entonces en el router 2 iría entonces 2001, DB8, ACAT, 3, porque están en la misma red, en la WAN, tanto router 1 y router 2, 2 puntos, y en vez de 1 va a ser 2, diagonal 64. Entonces esa sería
la dirección si estuviéramos configurando el router 2 del serial 010. Para concluir, estos temas ya los comenté en el video anterior. Voy a retomar nada más los últimos dos puntos aquí. El IPv6 Global Unicast es requerido entonces por cada uno de los equipos y hosts para comunicarse a través del Internet. El link local se requiere para los dispositivos para comunicarse dentro de su misma red o su mismo enlace. Continuando con las conclusiones, vimos cómo se realiza la configuración. El comando de configuración IPv6, si ustedes tienen el Packet Tracer, ustedes pueden también practicar ahí, insertar un equipo de red y hacer la configuración de IPv6. Entonces IPv6, entras a la interfaz, IPv6 address y finalmente la longitud del prefijo, que sería en la mayoría de los casos diagonal 64. Están dos tipos de direcciones multicast, los bien conocidos y los solicitados, del nodo solicitado. De los más comunes, de los grupos de multicast, está este que es para todos los nodos, FF02 2.2.1 y FF02 2.2.2 para todos los routers. Si quiero mandar un multicast para nodos, para host, y si quiero mandar multicast para routers. Una dirección multicast para nodo solicitado es similar al de multicast para todos los nodos, que es el que vimos aquí arriba, es algo similar. La ventaja es que la dirección multicast de nodo solicitado es mapeado a una dirección multicast de Ethernet especial. El último punto entonces, IPv6 se designa con el subneteo en mente, ¿no? Recordemos que la mayoría de las redes se recomienda que sean diagonal 64. Si a mí me asignan diagonal 48, tendría 16 bits para asignar subredes. Entonces decíamos que eran 2 a la 16. Si me asignaran diagonal 60, entonces tuviera 4 bits, podría ser en total 2 a la 4 subredes. Entonces, con este tema terminamos el día de hoy. Agradezco a todos su atención y nos veríamos la siguiente semana.